Mateo capítulo 7, verso 1. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que midas, os será medido. ¿Y por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la viga de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a orar. Padre, a esta hora, Señor, continuamos dándote gracias por este maravilloso día donde tú nos has convocado. Señor, tu palabra la vamos a exponer a esta hora. Y este es un tema donde todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el mayor, tiene que dar cuentas delante de ti. Y por eso yo te pido que tu Santo Espíritu nos convenza, nos aconseje y nos ayude a ver la esperanza que hay en ti. Señor, despliega tu palabra, que hasta el más pequeño puede entenderla. En el nombre de Jesucristo yo te pido que tú nos ministres y nos ayudes a entender estas palabras que tú dijiste en ese monte en donde estabas rodeado de enemigos, de personas que te odiaban y que te llevaron hasta la cruz. Ayúdanos a ver lo que había en ellos, que Cristo quiere que nosotros veamos y que no practiquemos. Señor, estamos ante ti necesitados de cambios, cambios que nosotros peleamos por tratar de hacerlo por nosotros mismos, pero sin tu asistencia no podremos conseguirlo. Y es por eso que te pido que tú nos ayudes conforme a tus grandes misericordias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Por lo que ya les he explicado, el tema de hoy es un tema que todos los que estamos aquí nos vamos a sentir identificados con ello, todos. Y yo te pido que estés bien atento porque el mensaje no es para otro, es para ti. En el Sermón del Monte nosotros antes de la pandemia vimos que nos tuvimos que enfrentar a nosotros mismos, esas cosas ocultas que no le decimos a nadie, pero que Dios las saca a relucir. El Espíritu Santo ha querido que nosotros sigamos en la misma línea de hacernos autoanálisis para ver cómo está nuestra vida espiritual. En el Sermón del Monte, Jesús dijo en esta ocasión, no juzguen para que no sean juzgados. Sin embargo, en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 24, él dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Nosotros pudiéramos decir, aquí hay una contradicción, porque por un lado Cristo dice que no juzguen y por el otro lado nos dice que juzguemos con justicia. El énfasis de la palabra de hoy es nosotros entender qué fue lo que Cristo dijo en las dos ocasiones. Ante todo debemos de conocer la palabra griega, qué es lo que significa, la etimología de esta palabra, significa separar, juzgar significa separar, significa partir. Juzgar involucra el separar lo bueno de lo malo y lo correcto de lo incorrecto. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la primera carta que le escribió a la iglesia de Corintios, en el capítulo 1 del verso 3, del 1 al 3 y también en el verso 6, Pablo está hablando de que juzguen unos pleitos que habían dentro de la iglesia. Habían pleitos en la iglesia y Pablo le dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo ustedes se atreven a presentar demandas ante los inconversos? Las situaciones de la iglesia, ¿cómo es posible que usted la vaya a decir afuera, a pregonarla afuera, a inconversos, a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento bíblico?
en vez de tú acudir a un creyente. Pero cuando Pablo dice eso, no dice donde otro creyente que piensa igual que tú, no. Pablo dice, ve donde un creyente maduro, un creyente que pueda hacer una evaluación correcta. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, por tanto, si tú tienes un pleito sobre tales asuntos, ¿cómo es que tú nombras a jueces a los que no cuentan para nada con la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio para juzgar entre los pleitos de los creyentes? ¿No hay gente madura dentro de la iglesia que pueda resolver los problemas que tú crees ahora que estás? Esta iglesia de Corintios es una iglesia, es un ejemplo de iglesia de chismes, de promiscuidades sexuales, de mentirosos, de cuántos adjetivos más le vamos a poner a esta iglesia que le dio tantos dolores de cabeza a Pablo. Nosotros, por ejemplo, debemos de juzgar por decir que tenemos en lo que Cristo dice en Juan 7:24, debemos de juzgar entre el trigo y la cizaña, debemos de juzgar entre la luz y las tinieblas, debemos de juzgar entre qué nos ayuda y qué nos estorba en nuestra vida espiritual, con quién debemos de tener compañerismo y con quién no. En Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo habla claramente que hay compañías que no son convenientes para un creyente. Este es uno de los pecados universales de toda la generación humana. Todos, hasta el más pequeñito que hay aquí, tiene este gran problema en el que nosotros nos vamos a enfrentar el día de hoy. El Sermón del Monte nos sale al encuentro de alguna manera y en alguna parte se encuentra con nosotros y no hay posibilidad de que nosotros nos escapemos. Nos va sacando de nuestros escondites y nos coloca debajo de la luz de Dios. Y no hay nada que nos condene tanto como el Sermón del Monte. Martin Lloyd Jones dice respecto a un comentario personal respecto a lo que es el Sermón del Monte, que él no vaciló en decir que si no fuera porque yo conozco la doctrina de la justificación solamente por la fe, yo nunca miraría este Sermón del Monte, porque es un sermón frente al cual todos nos hallamos por completo, desnudos y totalmente sin esperanza. Aquí no hay nadie que pueda decir de esta me libro. Hay un libro que se llama Cómo hacer un juicio sin ser enjuiciador. Y el libro dice, un aspecto desafortunado de la vida es que frecuentemente las personas que más necesitan cuestionarse a sí mismos no lo hacen. Los que más necesitan cuestionar su opinión no lo hacen. Las personas que más necesitan respetar los límites del otro invaden esos límites y forzan sus opiniones, ya sea que quieran o que no quieran. Son de estas personas que siempre tienen que estar opinando, son de estas personas que siempre tienen la solución para las cosas, los que evalúan cómo las cosas tienen que funcionar, pero nadie que entre a su mundo para que también él sea cuestionado. Estas palabras de no juzgar han sido tergiversadas por mucho tiempo y han traído mucha confusión a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, nosotros vivimos en un tiempo en donde nadie quiere calentarse, nadie quiere estar en el medio, nadie quiere dar su opinión, sino por no llamar pecado, pecado. Es preferible mantenernos en el centro para ser aceptados por todos y podemos sentirnos que la vida está muy complicada y mejor es que nosotros no nos metamos con nadie y que no opinemos y que no le digamos al otro si está mal o no para yo poder mantener mi paz. Este es el tipo de lo que el profeta Isaías dice, que a lo que es pecado no le llaman pecado y que lo que es bueno no le llaman bueno. El que está en el medio y que no quiere estar mal con nadie, ni dar su opinión, tampoco para estar con todo el mundo cómodo. Hoy se glorifica al hombre al que puede describirse como el que está en el centro, no en un extremo ni en el otro.
el hombre agradable, que no crea dificultades ni problemas debido a sus puntos de vista. Es el que le cae bien a todo el mundo, el que acepta todo lo que pasa, el que no levanta su mano para decir esto está mal, el que ve el pecado y se queda callado porque no quiere tener problemas con el otro. Los pastores, hay muchos pastores en la iglesia que permiten que pase de todo en la iglesia para mantener la iglesia contenta y la iglesia calcomiéndose de pecado por debajo. Hay chismes, hay pornografías, hay infidelidades, hay un sinnúmero de cosas, pero mientras más el miembro diezma, mientras mejor es el miembro en la iglesia, menos se le puede poner la mano, menos se le puede censurar, no se le puede decir nada. Este es el tipo de iglesia que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y tú pudieras decir, bueno, es mejor no juzgar porque la Biblia dice que no juzguen. Este es el problema, que lo hemos tomado en un estereotipo de quedarnos callados, pero es no emitir juicios, no por obedecer la palabra de Dios, sino porque a mí me conviene no emitir juicios. La mejor forma de nosotros ilustrar esto es pensar en los fariseos. En este sermón del monte, nuestro Señor tuvo a los fariseos casi siempre presentes por donde quiera que Él se movía. Y les dijo a los suyos que se cuidaran mucho de no llegar a ser como ellos en su modo de cómo ellos vivían, pero que sí cumplieran las cosas que estaban dentro de la ley. Eran exhibicionistas, eran jactanciosos al dar limosnas, eran exhibicionistas al orar en las esquinas, al ensanchar sus filanterías y proclamaban que ayunaban. Al mismo tiempo eran mercenarios y materialistas en su manera de pensar acerca de las cosas de este mundo. Actuaban como lo que yo le acabo de decir, como el líder, que no hay problema, pero que no hay problema con los que están del otro lado en tú censurarlos y decirle todas las cosas, pero de aquí para allá nadie podía hacer juicios con ellos. Ahora nuestro Señor los tiene presente también en este punto específico. Al enfrentar con este tema, nosotros deberíamos de recordar la afirmación de nuestro Señor en ese respecto cuando Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo estoy tratando de explicarles a ustedes lo que es estar en una posición estoica. El estoico es el que no se inmuta por nada, no le importa lo que esté pasando en su entorno, sino que lo único que le importa es su mundo. Esto es censurado, porque en Levítico dice claramente que si usted ve el pecado, usted se asocia con el pecado si no lo pone al descubierto. Esta palabra de no juzguen se dirige a cada uno de nosotros y es un tema penoso pero necesario. El sermón nos habla y nosotros le cerramos los oídos como nuestro Señor nos lo recuerda aquí a riesgo nuestro. Es un tema tan importante que nosotros debemos de analizarlo más, aunque vaya a ser doloroso. La forma de tratar la herida no es mirarla y aplicarle un remedio superficial. El tratamiento adecuado es limpiar a fondo. Tratemos esta herida, esta plaga putrefacta que está en el alma de todos nosotros a fin de que la podamos purificar. Hemos hablado de lo que es el juzgar, de lo que Cristo dice que no juzguen, que es el tema que vamos a tratar ahora, pero hablamos cuando Él dice que juzguemos con justo juicio, que fue lo que acabamos de decir ahora. Pero bien, este mal que todos nosotros tenemos, hay una diferencia entre crítica e hipercrítica. Lo de la crítica lo acabo de describir, pero quiero enfatizar en lo que es la hipercrítica, que es el mal en el que todos nosotros estamos envueltos. La hipercrítica es el que juzga las cosas con excesividad, con excesiva severidad o que contiene un juicio muy severo en contra del otro. Y nosotros tenemos las escrituras llenas de juicios que fueron aplicados incorrectamente. Y déjeme decirle que el enemigo número uno que nosotros tenemos para hacer juicio es nuestra mente. En nuestra mente nosotros hacemos una película de por qué el otro actúa como actúa. Los samaritanos
sabemos que en un tiempo Cristo mandó a Juan y a Jacobo su hermano a que fueran a predicarle donde ellos estaban. Los samaritanos no lo recibieron. No quisieron ver ni escuchar el mensaje que Juan y Santiago les estaban llevando. Y ellos se enojaron tanto que fueron y le dijeron a Cristo que si quería que ordenaran fuego del cielo y que acabaran con ellos, porque no lo escucharon. Ellos hicieron un juicio inmediatamente. Ellos no nos escuchan. Pues lo que esta gente tenía que hacer es morirse con fuego que caiga del cielo. Fueron culpables de emitir y hacer un juicio definitivo acerca de estas personas, proponiendo la destrucción de ellos. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado por tu mente cuando tú recalculas cómo las cosas debieron de haber pasado y cómo están pasando, lo que tú piensas acerca de esa persona? ¿Cómo tu pensamiento se llena de maldad? ¿Cómo tu pensamiento se llena de tú decir que se comportó así de esa manera contigo por H o por R, pero son un H y R que nada más salieron de aquí? El segundo ejemplo que le quiero plantear es que Jesús es invitado por un fariseo que se llama Simón, y cuando él está, el mismo anfitrión de la casa que juzga a Jesús y dice que cuando él vio en el momento en donde María Magdalena había llegado, le había derramado un perfume en los pies y estaba sumamente acongojada, llorando con Cristo, y le secaba los pies con el aceite, del aceite que le había echado con el cabello. Dice la Biblia que cuando Simón el fariseo vio esto, él se dijo para sí, o sea, Cristo, si fuera un profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Sin embargo, lo que Simón no sabía es que esa era una pecadora arrepentida y que estaba llorando a los pies del maestro porque había sentido el perdón por todo lo que ella había pecado. El panorama de Simón fue otro. Fue del prejuicio de físicamente ver cómo esta mujer había vivido y hacer inmediatamente un veredicto de cómo Cristo debió de comportarse con ella porque era una pecadora y él no sabía que ya ella había sido perdonada. A veces nosotros no entendemos que hay un espíritu que ronda nuestras vidas, un espíritu maligno, porque solamente Satán con sus huestes puede poner en el pensamiento de nosotros predisposición. Por eso es que el apóstol dice que nosotros debemos de examinar todos los espíritus a ver si verdaderamente vienen de Dios. Y una de las cosas, sin temor a equivocarme, que yo les puedo decir a ustedes, es que cuando ustedes tienen un pensamiento negativo hacia una persona, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no divide. ¿Por qué? Porque Dios es reconciliatorio. Porque Dios siempre busca lo bueno, porque Dios nos dice a través del apóstol Pablo que el amor todo lo perdona, todo lo soporta, que el amor todo lo justifica. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, lo que está hablando precisamente es que el que tiene el amor de Dios jamás pensará mal del que esté a su lado. Jamás. Siempre buscará una excusa para hacer ver a esa persona bien delante de ti. Todo lo contrario. Es un espíritu que condena a este. Es el espíritu que la raíz de todo es el orgullo de su propia rectitud. El yo está siempre presente en la raíz misma. Y es siempre una manifestación de autojustificación en un sentido de superioridad, un sentido de que nosotros andamos bien mientras que los otros andan mal. ¿Por qué tú ves la paja que tiene el otro y no ves el penco que tienes en tu ojo? ¿Por qué tú tienes tanta claridad para ver lo mal que el otro está haciendo y tú no te miras en un espejo para ver cuáles son los actos que tú estás cometiendo? A veces nuestra forma de condenar a los otros son las mismas acciones que nosotros cometemos. ¿Sabía usted eso? Que lo que nosotros le censuramos al otro es lo que nosotros mismos hacemos. Ejemplo, la persona que más se irrita con una persona orgullosa es otro orgulloso. Se sacan chispas, no se toleran, no se soportan, no se pueden ver, nunca han hablado, no se conoce cuál es el trasfondo de esa persona.
Yo lo único que veo es que los rechazo. Y lo que hay es un fuerte orgullo en uno y un fuerte orgullo en el otro, que hace que repelen y ninguno de los dos se puedan ver. Y una aplicación a lo que acabo de decir es Judas. Judas juzgó conforme a su corazón en muchas de las actitudes que nosotros vemos en Juan, en el capítulo 12, en el versículo 5, vemos la actitud que había en él. En este caso fue cuando la mujer del pote de alabastro lleno de perfume unge a Jesús, y él inmediatamente dice que ese perfume se debió de haber vendido para dárselo a los pobres, que valía mucho dinero. Judas, dando su opinión, haciendo su juicio, juzgando, dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, él acostumbraba a robarse lo que le echaba en ella. A él lo que le interesaba era el dinero, no le interesaban los pobres. Y por lo tanto, lo que él vio fue el símbolo del dinero cuando este pote de alabastro fue echado en el cuerpo del Señor. Romanos en el capítulo 2 dice: tú no tienes excusa, quien quiera que tú seas. Cuando tú juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, tú te condenas a ti mismo, ya que tú practicas las mismas cosas. Romanos 2:1. Agustín de Hipona dice que el orgullo es el principio de todo pecado, porque fue esto lo que arrojó al diablo, del cual surgió el origen del pecado. Y después, cuando su maldad y envidia persiguieron al hombre, el cual aún permanecía en su justicia, lo trastornó de la misma manera en que él mismo cayó. O sea, que nuestra actitud de juzgar, siendo la raíz el orgullo, se está convirtiendo en los actos que Satán convirtió antes de ser destituido del cielo. El orgullo es la preocupación del yo. El yo quiere ser siempre satisfecho, y cuando no, se va a airar y va a condenar. Santiago en el capítulo 4 nos describe de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen las contiendas, de dónde es que viene el tú creer ser juez. Y dice, ¿de dónde es que viene? ¿De dónde es que vienen los pleitos? ¿De dónde es que vienen las guerras entre ustedes? Pues porque ustedes no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, de matar y de promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes están oyendo cuál es la raíz de todo esto. La raíz de no juzgar, que Cristo está hablando, viene del orgullo que hay dentro, viene de la concupiscencia que hay dentro de nosotros, viene de los celos, viene de la envidia, viene de todo lo que es pecado, de todo lo que el apóstol Pablo en Gálatas dice que son los frutos de la carne. De aquí es que sale ese sentido de juez que tú tienes para evaluar el comportamiento que tienen los demás. El orgullo se siente superior al conocimiento y a la moral. Y esto conduce al espíritu de censura, al espíritu que siempre está dispuesto a expresarse en forma detractora. Y luego, junto con eso, se le da la tendencia a despreciar a los demás, a tenerlos por menos. Y no solo aquí describiendo a los fariseos, estoy describiendo a todos los que tienen este espíritu fariseísta. ¿No me miraron bien? Es un odioso. Estoy haciendo un juicio. ¿No me miraron bien? Es que se creen superiores. ¿No me miraron bien? Inmediatamente comienza tu cabeza a hacer un juicio despectivo sobre esa persona que a lo mejor en ese momento ni siquiera te vio. Otra forma de nosotros conocer si somos culpables de esto es preguntar si nosotros solemos expresar nuestras opiniones sin conocer todos los hechos. Esta es una de las partes que más te tiran al suelo
en la presencia del Señor. El tú opinar, el tú dar un juicio sin tú conocer todos los hechos. Nosotros no tenemos derecho de emitir ningún juicio sin antes nosotros familiarizarnos con ello. Y nosotros deberíamos de averiguar todos los hechos y luego juzgar. Y si no se hace así, se cae en este espíritu fariseísta que Cristo está diciendo que no seamos como son ellos. ¿Cuánto tiempo nosotros gastamos en expresar nuestras opiniones acerca de personas con las cuales no tenemos un trato directo? ¿Cuántas veces nos ponemos a hablar de personas que a lo mejor nada más la vemos en la iglesia y la escuchamos orar y no conocemos la vida de esta persona? No conocemos si fue maltratado cuando niño, no sabemos si está pasando por un trauma, no sabemos si está peleado con el esposo, no sabemos si hay algún hijo rebelde que tenga dentro de la casa, no sabemos si hay una enfermedad de alguien que ame y ese día precisamente que actuó en contra de tus deseos, tú hiciste un calificativo perfecto a lo que tú crees que es tu opinión. Y lo grande de todo esto es que tú utilizas a otros para dar tu veredicto. Otra indicación de ello es que nunca se toma la molestia de entender las circunstancias y nunca se está dispuesto a excusar, nunca se está dispuesto a ejercitar la misericordia. El hombre de espíritu caritativo posee discernimiento y está dispuesto a ejercitarlo. Está dispuesto a escuchar para ver si hay una explicación, si hay una excusa, para descubrir si hay una circunstancia atenuante. Pero el hombre que juzga dice, no, yo no necesito más nada que los hechos, que lo que yo veo. Qué distinto cuando nosotros comprendemos a nuestros hijos cuando cometen errores. Errores mayores que lo que nosotros creemos que cometen con nosotros. Sin embargo, justificamos a nuestros hijos. Porque conocemos y muchas veces decimos, no fue que le faltó el papá, no que el pobrecito le faltó la mamá, no fue que él pasó mucho trabajo cuando nosotros llegamos a este país, no fue que él pasó muchas necesidades. Y todas las justificaciones positivas se las damos a los que están cerca de nosotros. Sin embargo, nuestros propios hermanos en la iglesia, que no convivimos con ellos, que somos de nacionalidades distintas, hacemos juicios a la ligera, condenándolos y hablando despectivamente de ellos. En consecuencia, esta persona rechaza toda explicación y no escucha ni razones ni argumentaciones, porque su corazón está empeñado en que las cosas son como las ven. De hecho, el mandato de Jesús de no juzgar a los demás está precedido en comparación con los hipócritas. Cristo habla de que hay una hipocresía en el que juzga. En Mateo 6, 2, versículo 5 y versículo 16 dice, por eso, cuando des a los necesitados, no seas como los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ayunas, no seas como los hipócritas que ponen las caras tristes para que los vean. Y seguido de esto, hay una advertencia contra la hipocresía que Cristo habla. Y dice, ¿por qué te fijas en la astilla que está en tu hermano? En el ojo de tu hermano. Y no das importancia a la viga que está en el tuyo. El que tiene misericordia, ¿usted sabe cómo es que actúa con su hermano? Como cuando usted tiene un niño de 3 años y va llorando donde usted porque una pajita se le ha entrado en el ojo. ¿Qué usted hace? Usted se desespera y busca todo lo posible para ver cómo no le hace daño al ojito del niño para poder limpiárselo y que le pueda sacar la paja del niño sin que el niño llore. No, nosotros no lo hacemos de esa manera. Nosotros lo que hacemos es que criticamos la paja que tiene el otro sin investigar cómo podemos ayudar a esa persona a hacer un justo juicio y que esa persona pueda salir de la posición en la que está y no tener la paja en el ojo. Pero Cristo censura de una manera implacable aquí cuando dice, tú no has visto el tronco que tú tienes en tu ojo. Si tú te quitaras el tronco de tu ojo y dejaras de ser tan egoísta, pudieras ver con tus 2 ojos bien que la condición en la que está ese tu hermanito o ese pariente o ese vecino que tiene esa pequeña pajita en el ojo, tú verías si es un sufrimiento grande que hay en su corazón. Cuando nosotros condenamos el pecado de otros mientras cometemos el mismo pecado,
aquí hay un tremendo mensaje para ti y para mí. Nos condenamos a nosotros mismos. Si tú que criticas, dice Pablo, no tienes excusas. Quien quiera que tú seas, vuelvo y cito Romanos 2. Cuando tú juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo y ya que practicas, las estás practicando las mismas cosas. Ahora bien, hemos descrito lo que es una crítica, hemos descrito lo que es la hipercrítica. Vimos la diferencia entre uno y el otro y la que nosotros más utilizamos es la hipercrítica, la que es de un juez sin misericordia, la que es de un juez sin mirar los hechos, la que es de un juez que juzga solamente por las apariencias, de un juez que no se compadece, que no analice el caso, que no mire el expediente, sino que inmediatamente tira la sentencia. Eso eres tú y eso soy yo. Cuando nosotros, sin conocer los hechos, estamos determinando una situación, y regularmente son siempre desfavoreciéndonos a nosotros. Nos precipitamos a juzgar sin darnos cuenta del fondo de la circunstancia. En 1 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 5, el apóstol Pablo dice: así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno reconocimiento el reconocimiento que le corresponde. Aquí lo que está hablando el apóstol Pablo es, por esa actitud de tú juzgar antes de tiempo, con quien tú te vas a ver es con Dios. Con quien tú te vas a ver va a ser con Dios. No juzguen antes de tiempo. No juzguen si tú saber qué está pasando en el trasfondo de esa persona. No seas tan rápido, como dice Salomón. Es tremendo el pecado en el que caemos y usted da por hecho que no ha pasado nada. Sentadito en su casa, hablando con su hijo, hablando con su hija, hablando con su esposo, hablando con su esposa, hablando con la persona de más confianza en la iglesia, hablando con la persona de más confianza fuera de la iglesia. No te imaginas la sentencia que hay en esos juicios que tú haces incorrectos. Mateo 7:2 dice el Señor Jesucristo: con el juicio con el que tú juzgas a los demás, así vas a ser juzgado tú. Santiago 4:11: hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios. ¿Están entendiendo lo que dice Santiago? Santiago nos está diciendo a nosotros: cierra tu boca, cállate, deja de criticar, deja de juzgar, porque cuando lo estás haciendo, lo que estás es violando la misma ley de Dios. Hablando mal de... Voy a volver a leer a Santiago, para que vean que no soy yo que estoy dando una interpretación, sino que es la misma palabra que nos dice: hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de la ley de Dios. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios y no criticarla. Dios es el único juez, Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Ustedes sabían que no hay una maldición más grande que entre a la iglesia que una iglesia llena de chisme. Eso es una maldición, mi hermano. En una iglesia llena de chisme Dios no está. Y por eso yo enfatizo tanto a esa persona que tú tienes a tu lado, con la que tú más hablas, con la que tú tienes la confianza de abrirte.
que es el que está a tu lado ahí. Cuidado. La Biblia nos dice aquí claramente que tú no estás criticando a esa persona, tú estás criticando a la ley de Dios. ¿Y por qué, pastora? Si yo lo único que estoy diciendo es que fulanito de tal. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros con nuestra boca decimos que Dios es soberano y que gobierna toda la tierra y que todo, hasta los animales y toda la creación se sujeta a su santa voluntad, cuando usted está criticando el acto de alguien, está criticando lo que el soberano está permitiendo que se haga. Por lo tanto, su posición es quedarse callado esperando que el juez de jueces y el soberano de todos los soberanos decida cuál es la posición en la que esa persona está y qué va a pasar. Somos rápidos para dar sentencia. Somos rápidos para criticar. Somos rápidos para ofendernos. Somos rápidos para juzgar nuestra condición. Y nunca nos ponemos en los zapatos del otro para ver. Eso es falta de misericordia y la palabra de Dios nos dice claramente esto. Es un tema penoso y hasta ahora nosotros hemos examinado solamente el mandato y no hemos estudiado todas las razones que nuestro Señor agrega a este mandato. Simplemente hemos tomado dos palabras y confío en que siempre las recordemos: no juzguen. Nuestro Señor Jesucristo fue juzgado injustamente. ¿Y qué nos dice la palabra? Que Él no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Y tuvo ese acto voluntario para poder garantizarnos una salvación a ti y a mí. Y el juez de jueces, que es el Dios Todopoderoso, sentenció a su Hijo siendo inocente para que nosotros hoy pudiéramos estar reunidos aquí en su nombre. Y tú, criatura indefensa, como la hierba del campo, que hoy estás y que mañana será cortado, ¿te atreves a juzgar la creación de Dios? ¿Te atreves a juzgar cómo Dios está moviendo sus fichas? ¿Te atreves a juzgar? Porque cuando tú estás juzgando lo que tú estás diciéndole a Dios, las cosas tú no las estás haciendo bien. En el Holocausto, nosotros vimos más de 6 millones de personas que murieron. Sin embargo, todo ese pueblo que estaba exiliado, ¿qué hizo? Volver a Jerusalén. En los tiempos de cuando se destruyó el primer templo, hubo mucho pecado. Y Dios hizo que quemaran el templo. Se fueron de exilio para Babilonia, tuvieron un juicio dado por Dios. Y muchos hasta se apartaron de la fe porque decía que Dios los había abandonado cuando Él había hecho un justo juicio. Nosotros no tenemos el derecho de evaluar la condición. Es todo lo contrario. Si vemos a alguien que nos responde de manera incorrecta, nuestra posición es acercarnos a esa persona para ver si lo podemos ayudar o si está pasando algo en su vida. Romanos 14, versículo 13 dice: no debemos de criticarnos los unos a los otros. Al contrario, no hagamos que, por culpa nuestra, un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Romanos 14, 13 nos dice: cuando alguien que tú crees que no está escuchando, escucha de tu boca el tú hacer un juicio hacia alguien, el tú hablar de tu iglesia, el tú hablar de tu pastor, ¿sabe qué? Lo que tú estás haciendo es alejando a esa persona que se acerca a los pies de Cristo. Porque si ese es el mundo en el que él va a convivir dentro de la iglesia, prefiere seguir como impío fuera. Ahora que nosotros nos sentimos miserables, ¿qué vamos a hacer? Porque nada más hemos hablado del mandato de Cristo. La semana que viene vamos a hablar lo que implica, el castigo que implica el nosotros juzgar a los demás. Estamos con esperanzas. Debemos de agradecer a Dios por nosotros tener el evangelio que nos dice que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que nadie se sostiene por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Si Él
sin Él nosotros estamos condenados, completamente perdidos. Nos hemos condenado a nosotros mismos al juzgar a otros. Dios el Señor es nuestro juez y Él nos ha proporcionado una forma de pasar de juicio a vida. Y la exhortación es vivir nuestra vida en este mundo como personas que han pasado por el juicio de Cristo y que ahora viven por Él, como Él, dando cuentas de que han sido salvados por su gracia maravillosa. Y si nosotros fuimos exonerados de un juicio donde íbamos a perder nuestra vida, fuimos exonerados por un juicio al Cristo venir a la cruz del Calvario, a morir por ti, a morir por mí. Fuimos exonerados de estar delante de un juez con una sentencia que ya estaba, de que lo único que nos merecíamos era el infierno. Sin embargo, no tomamos en consideración a la hora de juzgar a los demás que nosotros recibimos un indulto y no queremos tener ese indulto con los demás. El día de hoy el Señor nos está advirtiendo: cierra tu boca, porque cada vez que juzgas a tu hermano, estás añadiendo sentencia en tu libro escrito aquí en el cielo. No pongas como algo ligero y simple el hablar de una persona cuando esa persona no esté presente. No pongas por ligero y simple el tú contaminar el oído y el corazón de tu hermano hablando en contra de otro hermano, porque eso Dios no lo tolera. Que Dios nos ampare y que Dios nos ayude a darnos cuenta de que estamos en un gravísimo error y no tenemos licencia que Dios nos conceda a ninguno de nosotros a tomar la personalidad de alguien para llevarla a nuestra boca y mucho menos a nuestras casas. Vamos a orar. Señor, nosotros a esta hora, como siempre, te damos gracias porque un padre que ama a sus hijos lo disciplina. El sermón del monte, Señor, nos deja desnudos a todos nosotros. Y yo te ruego por tus múltiples misericordias, y cuando te pido por misericordia me avergüenzo, porque la mayor misericordia que tú tuviste con nosotros fue exonerarnos del castigo eterno. Padre, pero no hay otra palabra con la que yo me pueda dirigir a ti que no sea clamando por ese Dios que derrama de tu amor, de tu paciencia y de tu tolerancia todos los días de nuestras vidas. Yo te ruego por tus inmensas bondades que tú ayudes a esta iglesia, Señor. Solo tú, Espíritu Santo, puedes traernos convicción de pecado. Porque si endurecemos lo que tú nos aconsejas, ay, Señor, ¿qué será de nosotros? Padre, no permitas que nadie presente aquí pueda ver la figura del pastor, sino que te pueda escuchar a ti. Dios mío, cuánta necesidad tenemos de cambios. Padre, yo sé que nosotros no vamos a estar destituidos de tu presencia por si hemos pecado juzgando a otros. Y yo sé que tú tendrás misericordia cuando nosotros nos caigamos haciéndolo y cuando nos arrepintamos y nos levantamos pidiéndote perdón. Pero que no sea lo cotidiano, sino que comencemos a ensayar un estilo de vida que a ti te agrade. Señor, hemos hablado como si hubiera sido tú mismo. Tu palabra nos ha dicho cuáles son las cosas que nos esperan por hacer juicios, por adelantarnos al trabajo que tú estás haciendo con un hermano o con cualquier circunstancia. Que esa compasión que nosotros tenemos por nuestros hijos y por nuestros seres amados, tú la pongas en nosotros por nuestros semejantes. Señor, el amor cubre multitudes de pecados y es por eso que yo te pido
que ese vacío que tú creaste en nosotros, que solo tú puedes llenarlo, tú lo llenes el día de hoy. Señor, ayúdanos. Padre, pedimos auxilio. Nos corrompemos día a día. Solo tu palabra nos alinea a ti. Solo tu palabra nos ayuda. Y por eso te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón en el momento que querramos abrir la boca para hablar de otros. Para nosotros hacer juicios de lo que vemos sin estar seguros de lo que hay en el fondo. Ten misericordia y compasión de este pueblo que te ama, Señor, pero que tropieza con muchas piedras en el camino. Oh Altísimo, tú estás en tu trono, Señor, y nosotros clamamos con desesperación ante ti, pidiéndote perdón, porque todos hemos llegado aquí enjuiciando a alguien. Y qué vergüenza para nosotros cuando nos damos cuenta que estuvimos equivocados. Pero no pedimos disculpas, ni nos acercamos porque nos da vergüenza hasta el decir que juzgamos. Y es por eso, Padre, que yo te suplico a esta hora que tú santifiques tu iglesia y nos ayudes, oh divino Rey eterno, a tener vidas que a ti te agraden en el tiempo en que vivimos. En Cristo Jesús yo te pido que tú bendigas esta iglesia y que tú nos lleves bajo tu paz y cuidado, y que el amor que había en la tierra de Cristo por ti, que todavía lo hay en el cielo, esté en nosotros, de los unos con los otros. Por amor a tu Hijo pedimos estos favores y te damos muchas gracias.